Gracias a Dios por este día que Dios nos permite, la vida a cada uno de nosotros, la salud, a todos los que estamos en casa. Y bueno, reciban un caluroso saludo de parte de la familia pastoral. Enseguida vamos a considerar el tema número 6 que nos corresponde en este día, que lleva como título Superando la enfermedad. La base bíblica la tenemos ahí en Isaías 38, 2 y 3, que dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios, así, de esta manera: Dios mío, no te olvides de que yo también he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Hermanos, en este tema que nos refiere la palabra del Señor, superando la enfermedad, lleva como título este tema del rey Ezequías. En este pasaje leemos acerca de la enfermedad del rey Ezequías, así como la oración y la sanidad. Debemos recordar, hermanos, según la palabra de Dios, que mientras el rey se encontraba acosado por el peligro del ejército asirio en aquellos tiempos, estaba gravemente enfermo. Su liberación de la muerte debe de haber tenido lugar antes de la destrucción del ejército asirio. El rey Ezequías reinó aproximadamente durante 29 años. Reinó 15 años después de su sanidad, de manera que su enfermedad tuvo lugar en el año 14 de su reinado. Y se nos dice también la palabra de Dios que Sennacherib vino contra Jerusalén en el año 14 del reinado de Ezequías, en ese mismo tiempo. Así que todo esto sucedió, todo este acontecimiento sucedió en el mismo año. Nos referimos a la enfermedad de Ezequías y al sitio de Jerusalén por parte de los asirios. La palabra de Dios nos dice que en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a él y le dijo: esto dice el Señor, ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir y ya no vivirás. Ese fue el mandato o las palabras que el profeta Isaías le declaró al rey Ezequías. En este tema, hermanos, en esta historia, es interesante ver la forma en que comienza este capítulo. Hemos mencionado que la expresión en aquel día es una expresión técnica que nos habla de los días de la tribulación y del reino, o sea, del contexto en que estaban viviendo, los momentos difíciles que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquellos días, en aquellos años. Este versículo no comienza diciendo en aquel día, sino diciendo en aquellos días. ¿A qué día se refería Isaías? Bueno, él estaba hablando de aquellos días en los que vivió Ezequías. La condición del rey Ezequías era que se encontraba enfermo de muerte. Fue declarado, como hoy lo podemos entender, desahuciado, ¿verdad? Una declaración fuerte sobre su vida. El profeta Isaías le declara esa palabra. Le había aparecido una llaga de su cuerpo referente a su enfermedad, y su estado era de extrema gravedad también. Además, estaba siendo acosado por los asirios. Algunos escritores creen que la llaga de Ezequías estaba relacionada probablemente como
lo conocemos hoy como el cáncer, lepra o alguna enfermedad similar. Esa era la condición del rey Ezequías. En cualquier caso, cualquiera que haya sido el caso, se trataba de una enfermedad terminal. Así que la hora de su muerte había llegado. La sentencia de muerte le fue comunicado a Ezequías por Isaías, el profeta. Ahora es cierto que sobre cada uno de nosotros pesa una sentencia de muerte. A todos. Todos estamos propensos a... aquí el asunto es, aunque no sabemos el día ni la hora en que se cumplirá, pero como dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran y después de todo esto el juicio. Esta es una fecha divina, porque solamente Dios sabe el día y el momento. Así que si cada uno de nosotros supiera el momento exacto, nuestro estilo de vida sería diferente o cambiaría. También podemos decir, ahora, ¿qué fue lo que hizo este hombre Ezequías al ser confrontado con la muerte? Veamos el versículo 2, que dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Señor. Ya hemos visto anteriormente a Ezequías en oración cuando expuso la carta del rey asirio Sennacherib ante el Señor. O sea que ya previo a ello ya se había hecho también oración. Pero la oración de Ezequías en el versículo 3 nos enseña lo siguiente: y dijo el Señor, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías amargamente. En una ocasión como esta, hermano, es lógico que un hombre llore. El autor de esos estudios manifestó que él lloró cuando se enteró que iba a morir. Pero Ezequías también oró basándose en lo que había sido su vida. Un recordatorio a Dios de lo que había sido su vida. Este hombre tenía una buena reputación delante de Dios. Y en aquellos tiempos, bajo la ley de Moisés, esta era una forma apropiada de actuar de aquellos hombres. El segundo libro de los Reyes, en su capítulo 18, versículo 5, nos dice de Ezequías: en el Señor Dios de Israel puso su esperanza entre todos los reyes de Judá. No hubo otro como él, antes ni después. Ezequías fue un hombre sobresaliente y no era tanto que él presumiera cuando oró de esa manera. Dios escuchó y respondió a su oración. Y por tal motivo, por como él conocía el corazón de Ezequías y su vida, lo prolongó su vida por más de 15 años más. Así lo hizo el Señor. No por causa de Ezequías, sino por causa de David. O sea, la promesa de sanidad o el milagro del reloj de Dios. Porque así lo dice su palabra. Entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo: ve y dile a Ezequías, el Señor, Dios de tu padre David, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años. Bueno, hermano, esa no es la base sobre la cual Dios escucha y contesta nuestras oraciones en el presente. Nuestras oraciones son escuchadas por causa del hijo más importante de David. El Señor Jesucristo, Él dijo lo siguiente en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, en sus versículos 23 y 24,
que dicen de la siguiente manera: en aquel día no me preguntaréis nada, os la dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En el día de hoy, hermanos, nosotros, hoy, ustedes y yo podemos acudir a Dios con todo, con nuestro pedido en el nombre de Cristo. Todo lo que pidamos en su nombre lo iremos a recibir. O sea, orar en el nombre de Cristo quiere decir que usted está unido a Cristo y que usted está orando para que su voluntad sea hecha, la voluntad de Dios. Si se recuerdan la vez anterior, veíamos de que debemos de aceptar la voluntad de Dios, de reconocer su soberanía en todo momento, ya sea en momentos alegres, favorables, o en la tristeza, en el dolor, también en la angustia. Hay que aprender a pedir y a orar de una manera correcta. Así lo declara la palabra del Señor. No tenéis porque no pedís. Y si pides y no recibes, que porque pedimos mal. Tenemos que reconocer y creer en la voluntad de Dios, aceptarla. O sea, que su voluntad sea hecha. Esto significa, que hermanos, que nuestro pedido es para agradarle a Él, para agradar a Dios. A veces Él sanará, Dios contestará nuestras oraciones, pero en ocasiones o a veces no lo hará. O sea, Dios es el que decide. Nuestras oraciones son escuchadas. Alguien por ahí mencionaba en una ocasión un testimonio, les comentaba a nuestros hermanos en la iglesia, en el trabajo. Una persona se acercó a su servidor y le preguntó: señor Morales, usted que es hermano, ore a Dios por mi necesidad, ya que usted está más cerca de Dios, ya que a usted lo escucha Dios. Y recuerdo bien ese momento cuando yo le comenté y le dije: no, usted también puede orar, podemos orar, y Dios lo va a escuchar. Dios escucha todas las oraciones, hermanos, pero Él decide. Dios decide a veces contestar o no. ¿Verdad? Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones, pero Él es quien decide. Leamos entonces enseguida, veamos el versículo 6 de este capítulo 38 de Isaías, que dice: te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Miren, el rey Ezequías se encontraba, aparte de estar enfermo, con la preocupación del ejército de Asiria, que venían para tomar Jerusalén. Venían con paso firme los enemigos de Ezequías o del pueblo de Israel, venían con paso firme, derrotando ciudad tras ciudad. Pero cuando llegó a Jerusalén, Dios los protegió, ¿verdad? Dios los confundió, Dios los destruyó. Así, de esa manera, Dios contesta nuestras oraciones, porque Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así lo declara su palabra. Y este es un gran ejemplo en el testimonio de la palabra de Dios ahí en Isaías 38. Bueno, todo el capítulo 38 de Isaías nos narra precisamente ese momento de Ezequías. Dios nos va a liberar, ¿sí? No solamente de nuestros enemigos, ¿verdad? Dios unió la liberación de la ciudad de Jerusalén con la liberación de Ezequías de la muerte, porque Dios le concedió en su gran amor y su misericordia. O sea, Dios decidió darle 15 años más a Ezequías de vida, ¿verdad? Ya estaba sentenciado a muerte, pero si nos fijamos bien, fíjense cómo Dios, cuando ve nuestro corazón, porque Él es el que pesa nuestros corazones, y Él sabe quiénes somos, si somos sinceros con Él. Y también la palabra de Dios nos dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos, hermano, es bueno delante de Dios. Por eso la palabra de Dios nos invita a que no nos cansemos de hacer bien,
que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todo lo que hagamos para Dios, tenemos que hacerlo para Él, para agradarle a Él. Este es, este es lo importante en cualquier ministerio que nosotros nos desempeñemos, debemos de hacerlo para agradarle a Él. Primeramente a Dios, hermano. Ante todo es a Dios, porque a Dios es a quien servimos en donde quiera que estemos trabajando en la obra de Dios, en nuestro ministerio, nuestros dones, nuestra capacidad o los regalos que Dios nos ha dado en nuestra vida, debemos de trabajarlo y de ponerlo, pero para agradarle a Él. Esto es importante mencionarlo. Eh, También, bueno, es decir, que la respuesta de Dios a un pedido del creyente le anima a este, porque también responderá a otros perdidos. Y seguimos leyendo o considerando el versículo 7 y 8, que dice de la siguiente manera: esto te será por señal de parte del Señor. Una señal que indicaba que Él respondería a su oración. Otra versión traduce este versículo de la siguiente manera: haré que en la escalera de Acaz la sombra del sol retroceda los 10 grados que ya ha bajado. Y la luz del sol retrocedió 10 grados que ya había bajado. La palabra grados aquí también puede traducirse como gradas o peldaños de una escalera. Eh, un investigador bíblico escribió lo siguiente: podemos transportarnos con el espíritu al palacio de Ezequías, o irnos en aquel tiempo. Trasladémonos a aquel momento de Ezequías y a su habitación privada. Ahí yace el rey postrado en su lecho, pero con su rostro ya no se haya dirigido hacia la pared, sino que la alegría y la esperanza brillan en sus ojos a medida que mira por la ventana hacia los jardines, en medio de los cuales, en un lugar prominente, se destaca una columna con una serie de escalones que ascienden hacia allá. Y al menos 10 de ellos se encontraban en la sombra de la columna. O sea, le daba la sombra. Por la luz del sol ha descendido tanto como para arrojar la sombra sobre este número de escalones. Pero al mirar, otra vez ve que los escalones que una vez estuvieron bajo la sombra están ahora bajo la luz brillante del sol. Dios hizo retroceder el sol. Y esta era la señal que el rey le había pedido. Y esto es interesante, hermanos. Cuando Dios contesta nuestras oraciones, hay ocasiones que no entendemos la voluntad de Dios. Pero es importante aquí resaltar también que nuestra confianza, nuestra fe en Él, es interesante que la pongamos en Él y que confiemos en Él. No es malo pedir señal a Dios. Me estoy recordando en este momento de Gedeón, cuando le pidió señal, ¿verdad? Señal de que él era el elegido para hacer el trabajo, o entender el llamado de Dios para realizar ese trabajo que Dios le encomendó. También Ezequías pidió una señal, y esta fue la señal precisamente, y Dios se la contestó tal y como él la pidió. Yo cuando se ora, hermanos, a Dios por alguna petición apremiante o cualquiera que ésta sea, yo le digo a Dios que nos dé señal, que nos muestre para poder entenderlo, que me hable en español. Así le digo yo a Dios: Señor, dame señal en español para poder yo entenderte. La respuesta, ya sea a favor o en contra, pero que la podamos entender a través de una señal. Y Dios habla, Dios contesta nuestras oraciones también. Después de todo ello, en el versículo 9, también podemos leer lo que dice la Escritura:
El escrito de Ezequías, el rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Miren, los versículos siguientes constituyen una buena tesis sobre la muerte, escrita por alguien que estaba muy cerca de ella. Muchos creen que Ezequías compuso el Salmo 116 en esos días. Recuerden que no todos los salmos fueron escritos por David. En este caso, algunos creen que el Salmo 116 fue escrito precisamente por Ezequías. Ahora surge la pregunta siguiente. ¿Estuvo Ezequías acertado al pedir a Dios que prolongara su vida? Entonces, en el versículo 20, el Señor dice en su palabra, el Señor me salva, por eso tocaremos nuestros instrumentos y cantaremos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Miren, en ese momento brotó en el corazón de Ezequías su canción de alabanza. Fue precisamente, evidentemente, preparada musicalmente para ser interpretada. También podemos decir, sin embargo, después de esa experiencia, Ezequías lamentablemente se convirtió en un hombre orgulloso y arrogante. En el segundo libro de Crónicas, que constituye el punto de vista de Dios sobre la historia, en el capítulo 32, versículo 25, leemos lo siguiente. Pero Ezequías, fíjense bien, pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, por lo cual vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Aquí tenemos la evidencia, hermano, del hecho de que quizá él no debía haber pedido que se le prolongara la vida, porque ello dio entrada al orgullo en su vida. Después de haber experimentado un milagro como el de Ezequías, existe el peligro, fíjense, de alejarse del Señor. Cuando uno recibe el favor de Dios, existe un peligro de alejarse de Dios. Uno creería, hermanos, que tal experiencia en la cual el rey Ezequías pasó y tuvo, lo iba a acercar más a Dios, más a Él, más al Creador. Pero, hermanos, pero aunque no lo parezca, existe el grave peligro de apartarse de Él. ¿Se recuerdan el caso de los leprosos que lo hemos estado mencionando? No todos agradecen a Dios el favor cuando Dios les contesta sus oraciones, cuando Dios los saca del apuro, de cualquier situación, de la enfermedad económica. Dios escucha, es que Dios es bueno, hermanos. Dios es tan bueno que Él lo realiza y lo hace. Pero a veces, claro que Dios lo hace con el propósito de que le agrademos a Él y nos acerquemos más a Él y confiemos más en Él. Pero mucha gente o muchos corazones, en vez de acercarse a Dios, se alejan, ¿verdad? Siguen viviendo de la misma manera. Además, hay quienes hasta se comprometen a cambiar y no lo hacen, ¿verdad? Hacen falsas promesas de servir a Dios y muchas cosas. Pero al final, ya teniendo el beneficio, se olvidan de Dios, se apartan de Él. Entonces, la pregunta aquí, surge otra pregunta que dice, ¿fue correcto por su parte pedirle a Dios que prolongara su vida? ¿No tendría que haber aceptado su muerte cuando le llegó la hora? Y hay otra razón también que nos lleva a creer que él tendría que haber muerto cuando se encontraba gravemente enfermo. Por ejemplo, Manasés, su hijo, ascendió al trono cuando tenía solamente 12 años de edad. Quien le siguió en el reinado de Ezequías fue su hijo Manasés, lo cual quiere decir que Manasés nació después de la enfermedad de Ezequías, dentro de esos 15 años más. ¿Qué podemos decir acerca de Manasés? Que él llegó a ser el peor rey que tuvo cualquiera de los dos reinos. Consideramos a Manasés peor que Acab y Jezabel juntos. Fíjese hasta dónde.
surgió esto. El pecado tiene sus consecuencias, recordemos. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y Ezequías tuvo que también, en su descendencia, la ira de Dios llegó hasta cierto punto de que su hijo Manasés, bueno, cuando le tocó reinar a esta edad temprana, pero dice la palabra de Dios que se apartó del pueblo, que hizo lo malo delante de Dios. ¿Eh? Fue el rey, el peor rey que tuvo cualquiera de los dos reinos. Y esto es interesante verlo, considerarlo. También creemos que fue durante su reinado que se apartó del pueblo la gloria Shekinah, o sea, la gloria de Dios. Se apartó la gloria de Dios ahí. Shekinah, que es símbolo de la presencia de Dios. Si no se apartó durante su reinado, no encontramos ninguna razón para que se apartara más tarde. Manasés se pareció mucho o tipo y figura del anticristo, el llamado por San Pablo cuando declara el hombre de pecado. O sea, la maldad en ese tiempo de este rey fue como tipo y figura del anticristo, que nos habla, cuya aparición tendría lugar en el lugar futuro, de acuerdo a la profecía. Ahora, pues, veamos cómo sanó Dios a Ezequías. Bueno, le dijo a Isaías que orara sobre él. Puso el profeta sus manos sobre él con tanta fuerza que éste cayó de espaldas. No ocurrió de esa manera. Notemos lo que Isaías dijo que se debería hacer en su palabra. Que dice, y había dicho Isaías, tomen una masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Y en esta ocasión me estoy recordando el momento en que se recuerdan la sanidad del cojo, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración y que la persona que estaba ahí en la entrada del templo les pidió una moneda y que declararon los discípulos del Señor al enfermo, no tenemos oro ni plata, mas lo que tengo te damos, lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hay quienes declaran que en ese momento el enfermo se sanó, pero más adelantito dice la palabra de Dios que Pedro, tomándolo de la mano derecha, ¿eh? Lo levantó en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que Dios hace, hermanos. Cómo Dios sanó a este hombre. Santiago, el apóstol Santiago, dijo que se podían hacer dos cosas. O sea, recordemos la manera en que Dios obra, Dios sana, pues va a ser de diferente manera, de diferente situación. Santiago 5:14 nos dijo que los ancianos de la iglesia podrían ir y ungir a la persona con aceite en el nombre del Señor. Y ese ungimiento no era ceremonial. O sea, alguien dijo por ahí, pues, no, era un aceite especial. Alguien puede decir, pues el aceite que no, tiene que ser algo especial. Fíjense lo que comenta aquí el escritor. Aparte de que sí era un aceite, pero tenía además propiedades medicinales. Y los ancianos tenían que orar por aquel que estaba enfermo de estos dos casos, perdón. El de Ezequías y el relato por el apóstol Santiago. Entonces es apropiado deducir que cuando uno está enfermo, fíjense aquí, con esto voy a terminar y concluir este tema. En primer lugar, se debe orar. Se debe orar y acudir al médico. Fíjense el proceso. Primero hay que orar y luego después ir al médico. No es al revés, ¿eh?
de llevarlo al médico y que se pone grave y ahora sí hay que orar. No, hay que orar primero, hay que llamarle al anciano de la iglesia, buscar al hombre de Dios para que lo unja con aceite en el nombre de Jesucristo y después llevarlo al médico. Dios espera que seamos sensatos y Dios en su soberanía, Él actuará utilizando los medios que Él quiera. Repito, Dios en su soberanía actuará utilizando los medios que Él quiera. Dios va a utilizar diferentes medios, hermano. Cualquier tipo de medio Él va a usar. Con aquel ciego utilizó soquete, ¿verdad? Algunos nada más con la pura palabra. Algunos les dijo, ve y lávate. Ve y haz esto. Siempre condicionado. Dios va a usar de diferentes maneras para la sanidad de nuestro cuerpo. En este caso, nuestro cuerpo físico. Dios extenderá su mano de sanidad divina sobre todo esto. Entonces, esta historia del rey Ezequiel nos enseña precisamente eso, ¿verdad? De que cuando Dios nos sane, Dios nos bendiga, pues le demos gracias a Dios, hermanos, y le sigamos sirviendo a Él por gratitud, no tanto por lo que Él hace, ¿verdad? Mucha gente sirve a Dios por lo que Dios hace. No, nosotros debemos de servir a Dios por lo que Él es, ¿verdad? No por lo que hace, sino por lo que Él es. Así que, bueno, de esta manera nos despedimos el día de hoy, hermano, esperando que Dios los bendiga abundantemente ahí en sus hogares y nos vemos la próxima semana, primeramente Dios, hermano. Bendiciones para todos. Dios los bendiga.